Para el octavo ejercicio se nos pide elaborar un programa en C que permita calcular el factorial de un número entero ingresado por el usuario. Para la obtención de este programa debemos considerar en su proceso el concepto del producto acumulativo. Vamos al compilador para el desarrollo del código fuente. Antes de comenzar con el código fuente, menciono que en el proceso del producto acumulativo es muy fácil desbordar el valor máximo de almacenamiento que tiene una variable. En el caso del factorial, si yo empleo una variable int para el proceso del producto acumulativo, el valor máximo del factorial que podría calcular para esta variable int sería 7, 8. Por lo que, bueno, si yo quiero obtener el factorial de un número más grande, tendría que emplear en la acumulación del valor una variable de mayor rango. En este caso, se la implementa como variable de mayor rango la de tipo doble. Aún así, consideren que el valor máximo que podría almacenar en la variable doble sería el factorial de un 27 o 28 a lo más. Bien, continuando con el código fuente, voy a comenzar por el desarrollo de la función leer. En este caso necesito solamente leer un dato, el prototipo sería int leer y sin parámetros void. Declaro dentro del ámbito de la función leer una variable d y solicito por medio de print que ingrese un valor. El valor lo almaceno por medio de scan en formato entero decimal, dirección de la variable d. Finalmente retorno el valor d. La segunda función que voy a emplear sería precisamente la que me va a permitir calcular el factorial y donde voy a desarrollar el proceso del producto acumulativo. En este caso, si he de retornar el factorial, tendría que considerar que mi variable donde se va a acumular el producto acumulativo sería de tipo doble. Así que bueno, el prototipo quedaría aquí como doble, nombre factorial, y lo que requiere esta función es un parámetro entero, vamos a nombrarla x. Como parte de la acción del ámbito de mi función factorial, voy a declarar la variable doble donde se va a acumular el producto acumulativo, vamos a nombrarlo p y debe de iniciar en 1. No olviden que en el caso de la suma acumulativa la variable acumuladora inicia en 0 y en el caso del producto acumulativo la variable acumuladora inicia en 1. Desarrollamos el ciclo for a partir del valor que se encuentra almacenado en x. De igual manera, el campo de inicio no lo necesitamos porque ya tiene incorporado el valor inicial. En cuestión al segundo campo de la condición, voy a implementar únicamente el valor de x y como variable de control sería ir en decrementos. Esto me va a permitir determinar la cantidad de ciclos y aprovechar el cambio de x para generar el producto acumulativo del factorial. La acción de mi ciclo for sería emplear mi variable acumuladora, sería p por asignación con respecto al valor que tiene x. Bien, un ejemplo de esto sería si el valor de x es 5, al ingresar el ciclo for, el valor de 5 me lo toma como un estado verdadero ya que es diferente de 0. Como parte de la acción, tomaría el valor de 5 y lo multiplicaría por el valor inicial de p, que es 1, 5 por 1, 5. Ese valor se acumula y posteriormente decremento a 4. El 4 me lo toma como estado verdadero. Vuelve a ingresar al ciclo y toma el valor que tiene p y lo multiplica por el nuevo valor de x. El valor acumulado en p anteriormente era 5. Por el nuevo valor de x, que es 4, ahora sería un 20. Ese 20 se vuelve a acumular. Y bueno, este proceso se va a desarrollar y al final yo tendría una expresión acumulada de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y cuando esto se haga 0 pues simplemente el ciclo se concluye, ya no ingresaría.
Entonces el factorial queda almacenado en P y lo único que queda es retornar su dato. Return el valor acumulado en P. Bien, vamos a implementar nuestras funciones dentro de la función principal main. Y bueno, directamente con un print podría indicar aquí que el factorial es el %LF de lo que me regresa la función factorial, implementando como parámetro lo que me retorna la función leer. Corro el programa y vamos a ver cómo queda la implementación. Bien, ya en la ejecución del programa se nos pide que ingresemos un valor. Voy a ingresar por ejemplo el valor de 3 y nos dice que el factorial de 3 en este caso es 6. Nuevamente corro el programa con otro valor. Por ejemplo vamos a ingresar 6 y calculo el factorial, nos dice que es de 720. Bien, hemos comprobado el funcionamiento de nuestro programa y bueno, nada más estaría haciendo unas modificaciones para la función factorial. En este caso, vean ustedes que el único proceso que se encuentra como parte de la acción del ciclo for es el producto acumulativo. En este caso también observen que yo podría hacer este tipo de cosas: eliminar esta acción del campo o del ámbito del ciclo for y pasarlo como parte de la variable de control, y me quedaría así. Valor inicial no tengo aquí mi condicional, el valor de x. Después, como no hay acción, pasaría a la variable de control, o sea que sería el proceso del producto acumulativo y finalmente el decremento. Si yo hago este tipo de cosas, dentro del ámbito de la función for quedaría vacía. Uno de los aspectos del ciclo for es que también se puede implementar con punto y coma. Y el caso en donde se implementa el ciclo for con punto y coma se da precisamente cuando dentro del ámbito no hay ninguna acción, en cuyo caso pues esto se podría eliminar. Y una nueva versión para el uso del ciclo for quedaría de esta forma. Corremos el programa para verificar nuevamente su funcionamiento. Bien, ya en ejecución del programa nuevamente nos pide ingresar un valor. Vamos a ingresar otra vez el 6 y verificamos que nuevamente tenemos el mismo resultado. Ya como comentario final, tomen en cuenta que es importante el orden en que se coloquen los elementos del ciclo for. En este caso, si yo cambio este parámetro posterior al incremento, pues tendría un resultado diferente, ya que primero decrementaría y después haría el proceso del producto acumulativo. En este caso no sería la secuencia que teníamos anteriormente, ya que era primero condición, luego acción, luego variable de control. Si yo lo dejo así sería condición, decremento y luego la acción. Entonces esto me daría un resultado totalmente diferente. Tenemos que considerar el orden en el que fueron establecidos: condición, acción y luego variable de control. Bien, con esto finalizo el ejercicio número 8 y pasamos al 9º ejemplo.